Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. No hay mucho amor a Dios en ese pueblo, pero usted lo pondrá. Así le dijo Monseñor Curbón, el obispo, a Juan Bautista María Vianney, cuando lo nombró capellán de la iglesia de Ars, dedicada a San Sixto en 1818. Hoy celebramos justamente a este santo cura de Ars, Juan Bautista María Vianney. Y lo mandó a este pueblecito de Ars, un pueblo de 230 habitantes. Ni siquiera era parroquia, iba a ser parroquia hasta un par de años después, cerca de Lyon. ¿Y cómo sabía Monseñor Curbón que este muchacho, este sacerdote, Juan María, iba a poner amor? Porque conocía de su caridad. Ya desde joven había practicado tanta caridad. Su hermana, Margarita Vianney, dice que un día el padre Baley, que era el párroco cuando Juan María era todavía vicario, era todavía ayudante, lo mandó a visitar a una señora en Lyon y que le dijo el padre Baley: Padre Juan María, vaya usted a visitar a esta señora a Lyon, pero es muy importante que se prepare bien y póngase los pantalones nuevos que le han regalado. Y que por la tarde regresó Juan María con unos pantalones malísimos, diciendo que se había encontrado a un hombre que se moría de frío y había tenido compasión y le había cambiado los pantalones nuevos por los viejos. Y que esto lo hacía otras veces de manera similar, que cambiaba sus sandalias nuevas por viejas. Y que ya lo regañaban mucho antes, pero lo seguía haciendo. Era un muy buen hombre, un muy buen sacerdote, que al llegar a Ars se encontró con un clima húmedo y un ambiente espiritual similar a otras zonas de la región. En la época de la Revolución Francesa había habido incluso sacerdotes que se habían doblegado al régimen, eran los que llamaban juramentados, que habían jurado la Constitución, una Constitución malvada contra la Iglesia. Y habían estado pocos padres ahí, algunos de este estilo, otros muy severos, y hacía falta recalentar el ambiente, volverlo a encender en el amor de Dios. La anécdota célebre al llegar a Ars es que se encontró Juan María con un niño pastor llamado Antonio Gibre y le preguntó el cura de Ars cuál era el camino para llegar al pueblito, a Ars, y el niño se lo indicó. Y el cura de Ars le dijo: tú me has mostrado el camino a Ars y yo te mostraré el camino al cielo, que es un hecho que ha quedado inmortalizado en una estatua de bronce que recuerda el suceso. Y que al ver las primeras casas del pueblo, el cura de Ars sintió o tuvo un presentimiento: algún día esta parroquia no podrá contener a los que acudirán a ella. Y que en ese momento se arrodilló y rezó al ángel de la guarda de aquel pueblo. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál fue la pastoral del santo cura de Ars? Lo cuenta él mismo en algunos de los recuerdos que tenemos de quien se los preguntó. En el proceso ordinario de la canonización están recordadas las cosas, ¿no? El padre Tailades, que fue ayudante o que estuvo con el cura de Ars, le llegó a preguntar algunas veces, ¿no? Y que el cura de Ars le dijo: cuando yo estaba más libre en los 5 o 6 primeros años, obtenía de Dios todo lo que quería para mí y para los otros. Me pasaba buena parte de la noche en la iglesia. Entonces no había tanta gente como ahora. Y el buen Dios me daba gracias extraordinarias. En el altar yo recibía las consolaciones más especiales.
Veía al buen Dios, no diré que de una manera sensible, pero el buen Dios me hacía muchas gracias. Y es que el cura de Ars tenía como principio de su pastoral la oración, que le iba enriqueciendo como una especie de diálogo, que lo repartía a lo largo de la semana, los domingos adorando a la Santísima Trinidad, el lunes invocando al Espíritu Santo y rezando de manera particular por las almas del purgatorio. El martes lo consagraba al trato de los ángeles custodios, el miércoles a todos los santos, el jueves, día de la Eucaristía, el viernes, lógicamente, la Pasión del Señor y el sábado a la Virgen María. Y así como que su oración iba teniendo esos toques, ¿no? Esas como temas y como personajes invitados a su conversación. Pero a todos les pedía lo mismo, sea que se dirigiera a Jesús, que a la Virgen, que a los santos, que al ángel de la guarda. Concédeme la conversión de mi parroquia. Y hacía un ofrecimiento valiente. Consiento en sufrir cuanto quieras durante toda mi vida, aunque sea durante 100 años los dolores más vivos, con tal de que se conviertan. Ese es un pastor. Y así quiso el cura de Ars iniciar su caminar en esa parroquia. Una vez un sacerdote vecino le dijo que estaba muy desanimado, porque después de tanta oración la gente de su parroquia no se convertía. Y el cura de Ars le respondió: usted ha orado, pero ¿ha ayunado, velado y dormido en el suelo? ¿Se ha disciplinado? Mientras no llegue a eso, no crea haberlo hecho todo. El cura de Ars sabía que son ciertas las palabras de Jesús cuando los discípulos dicen: no pudimos expulsar a este demonio porque estos no salen sino con ayuno y oración. Y invitaba a la gente a rezar. Y hacía cosas muy sencillitas. A los niños de la primera comunión les daba premios. Al que llegue primero le daré una estampita. Y algunos niños eran tan osados que llegaban a las 4 de la mañana. Bueno, también eran campesinos, ¿no? Cuando sabía que algún feligrés estaba enfermo, iba a visitarlo, le daba buenos consejos, le daba remedios y hasta dulces. Y lo hacía con tanta gracia y bondad que uno estaba obligado a aceptarlo. No era un hombre hosco, era un hombre amable, simpático, era un hombre con alegría, con un rostro afable. Él era muy mortificado para sí mismo, pero no para los demás. Digamos que se maltrataba a sí mismo, pero no maltrataba a los demás. Eso no quiere decir que no fuera serio en su predicación. En sus sermones era muy claro. Ustedes trabajan y trabajan, les decía, por ejemplo, a los campesinos, pero no descansan el domingo, no vienen el domingo a la misa. Dice, y eso es como vender su alma al diablo. Dice, ustedes trabajan, pero no para Dios, sino para sí mismos. Y también alertaba contra el vicio de los bailes en aquella época, que eran ocasión de pecado próximo. Las personas que entran a un baile dejan a su ángel de la guarda en la puerta y el demonio lo sustituye. Y así que hay tantos demonios como bailarines. Un día le preguntó a un músico cuánto le iban a pagar. Dijo, tanto dinero, 5 o 6. El cura de Ars le dio el doble y se suspendió el baile. Bueno, hacía cosas así para corregir los vicios. Pero en todas sus prédicas, que denunciaba los vicios, insistía mucho en el amor de Dios. Aunque hablaba mucho y casi siempre sobre el infierno, con gran fuerza, al mismo tiempo hablaba con mucha devoción del buen Dios, del Padre Dios. Y así fue rescaldando, calentando los corazones y su parroquia fue cambiando. Una vez lo fue a ver el padre Lacordaire, este gran predicador, y cuando años después recordaba aquel encuentro, dijo del cura de Ars. Dice, yo con mi predicación hago que la gente se suba a los confesionarios, porque en efecto a veces se trepaban al confesionario para escuchar la predicación del padre Lacordaire.
En cambio, el padre Vianney los convierte dentro del confesionario, como diciendo, con él sí se van a confesar. Y así es, por eso ha sido canonizado y esa es su gran fama de gran y buen santo confesor, que lleno del amor de Dios en su corazón, le salían lágrimas en los momentos solemnes de la consagración y todo se le fue en amar a Dios y hacer amar a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.